¿Qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si tres o más rectas paralelas, en este caso las rectas paralelas serían L1, L2 y L3, son cortadas por dos transversales correspondientes a estas rectas que aparecen aquí, que van de abajo hacia arriba. Entonces los segmentos que forman estas intersecciones, es decir, AB, BC, DE y D y EF, son proporcionales. ¿Y cómo se expresa? De esta forma. Y se lee AB es ABC como DE es AEF. Para entender cómo se aplica el teorema de Tales, debemos recordar algunos conceptos, como lados paralelos. Una recta es paralela a otra cuando al trazar un punto y buscar la distancia hasta la otra recta, se genera la misma distancia en cualquier punto. Si trazo puntos en cualquier parte de la recta y trazo su distancia, si es la misma, entonces las rectas son paralelas. Además, debemos entender los conceptos de razones y proporciones. Las razones se pueden escribir como una fracción, es decir, A sobre B, o de esta forma. Un ejemplo es 1 sobre 2. Esta razón se lee 1 es a 2. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tengo un conjunto de elementos de frutas, por cada kilo de manzanas, por ejemplo, tendré 2 kilos de naranjas. Y esta razón la puedo aplicar y la puedo agrandar. Si por cada kilo de manzanas tengo 2 de naranjas, entonces por 2 kilos de manzanas voy a tener el doble de naranjas. O sea, voy a tener 4 kilos de naranjas. A eso corresponde la razón. Y la igualdad entre dos razones corresponde a una proporción. Esta es una proporción y se puede escribir de las dos maneras también. Y se lee A es a B como C es a D. Aquí tenemos un caso. Un medio es igual a 5 décimos. Esta proporción se cumple y como lo comprobamos, multiplicando cruzado. Por lo tanto, 1 por 10 debe ser igual a 2 por 5. Y efectivamente lo es. Por lo tanto, la proporción se cumple. Para encontrar el valor de x, en este caso, vamos a encontrar que los segmentos, cada uno tiene un valor, y el segmento BC en particular, tiene un valor desconocido. Por lo tanto, aplicando el teorema de Tales, vamos a generar la proporción 2 es a x como 3 es a 6, reemplazando en los trazos que se muestran en esta proporción. Para encontrar el valor de x, utilizamos regla de 3, multiplicamos cruzado y luego dividimos por el valor restante, quedando 2 por 6 dividido en 3. Como resultado da 4, por lo tanto el trazo BC tiene un valor igual a 4. Se puede dar el caso en que la incógnita posea más de un valor, como en este caso. El método seguirá siendo el mismo. Generamos la proporción, en este caso será x más 2 es a 2x menos 1, como 6 es a 8. Y ahora procedemos a operar. Cuando operamos enteros por una expresión con más valores, se multiplica a toda la expresión. Por lo tanto, 8 multiplica a x más 2 y 6 multiplica a 2x menos 1. Multiplicando, 8 por x me da x y 8 por 2, 16. 6 por 2x me da 12x y 6 por menos 1 me da menos 6. Ahora despejo y procuro que los valores de x se encuentren en un lado de la igualdad y las constantes en el otro. Voy a dejar 12x en el lado derecho, ya que es un número mayor, y 8x pasa restando al otro lado de la igualdad, y menos 6, que es negativo, va a pasar al otro lado de la igualdad sumando. Cuando sumo el resto de estos valores me queda 22 es igual a 4x, y para despejar x, 4 que está multiplicando a x pasa dividiendo al otro lado de la igualdad, por lo que x es igual a 22 cuartos. Se pueden dar otros casos en donde se presenta el teorema de Tales, como en este caso en donde encontramos dos rectas que se cruzan
y dos rectas paralelas que intersecan a ambas. En este caso se genera la siguiente proporción. AB es a BD, como BE es a BC. En este caso se generan dos tipos de proporciones, cuyos resultados serán los mismos. Pero cualquiera se puede utilizar. El segundo es AB es a BC, como BE es a BD. Por ejemplo, tenemos los valores y un valor desconocido. Aplicando en la primera proporción, tenemos 36 es a 20, como X es a 24. Luego hago la regla de 3 para encontrar el valor de X, que será la multiplicación de 36 por 24 dividido en 20, siendo su resultado 43.2, el valor de X. Y así encontramos el valor de X aplicando el teorema de Tales. El último caso se puede dar cuando tengo un triángulo y su base genera una recta paralela dentro del mismo triángulo. En ese caso puedo aplicar el teorema de Tales, y genero tres proporciones distintas. La primera corresponde a AB es a AD, AB es a BC, como AD es a DE. En este caso, esta proporción toma ambos lados para definir la proporción. En la siguiente tenemos AB es a AC, como AD es a AE. En este caso también tomamos ambos lados, pero no tomamos las divisiones de los segmentos de cada lado, sino que tomamos un segmento, AB por ejemplo, y luego tomamos el segmento completo. Para estos ejercicios necesito tener el valor del lado completo, a diferencia de los ejercicios anteriores que hemos visto. Y la última proporción nos habla de la siguiente proporción. AB es a BD, como AC es a CE. En esta proporción vamos a tomar un segmento de un lado y luego vamos a tomar la recta paralela que se genera en el triángulo. Si se fijan, tiene una forma de un ángulo. Y luego la siguiente razón va a corresponder también con la misma forma, pero va a ser más grande y va a abarcar todo el triángulo ACE, mientras que la razón anterior abarca el triángulo ABD. Y así generamos la proporción. Para resolver ejercicios utilizando estas proporciones va a depender cada caso dónde se encuentran los valores. Si los valores se encuentran en esta recta o en esta recta, podemos muy bien utilizar esta proporción. De no ser así, podemos utilizar cualquiera de las otras dos. En este caso, tenemos valores a cada lado de las rectas, a los lados que se generan aquí. Entonces vamos a generar la proporción. Vamos a utilizar la primera. 3 es a X, como 9 es a 15. Bien sencillo. Y ahora encontrando el valor de X, genero la regla de 3. 3 por 15 dividido en el valor restante. Y su resultado es 5. Esto ocurre utilizando la primera proporción. En la siguiente, vemos que nos dan el valor de un lado completo. Entonces ya puedo imaginar que la proporción que voy a utilizar es la segunda. Para este caso, tengo AB es a AC, AB es a C, es decir, 8 es a AC, y la medida de AC va a ser la suma de 12 y 8, que es 20. Por lo tanto, la primera razón será 8 es a 20. La segunda razón será X, que es AD, y AE corresponde a 10, que es el lado total. Por lo tanto, esta razón será X es a 10. Generada la proporción, puedo despejar la incógnita X, multiplicando cruzado y dividiendo por 20.
siendo su resultado 4. Por lo tanto, la medida del trazo AD será 4. En el caso de que me aparezcan valores en los lados de la base, voy a utilizar la última proporción, que en este caso es esta. Reemplazando tenemos AB es a BD, por lo tanto será 3 es a X. Listo. Como AC es a CE. Tenemos AC, que es la suma de estos dos valores, que será 8, es a CE, que ya conocemos su valor, 16. Ya generada la proporción, despejo la incógnita X, multiplicando 3 por 16, dividido en 8, y eso es 6. Por lo tanto, el trazo BD tiene un valor igual a 6. ¿Qué aplicación puedo utilizar con el teorema de Tales? Este teorema me permite encontrar la medida de objetos que son más grandes y yo no puedo alcanzarlos. Por ejemplo, un árbol muy grande. ¿Cómo puedo encontrar la medida de ese árbol tan grande? Puedo usar la medida de mi altura y puedo usar la medida del árbol que desconozco. Además que puedo usar la medida de la sombra que proyecta ese árbol. Si ese árbol proyecta una sombra en un grado, en un ángulo de 90 grados, estas son medidas que yo puedo realizar ya que están en el piso. En cambio, el árbol con la altura no puedo medir su valor. Por lo tanto, teniendo la medida de la sombra del árbol, que en este caso corresponde a 3 metros, tengo la medida de mi altura, que es 1,7 metros, y tengo la medida de mi sombra, que es 0,5 metros, en la misma línea. Por lo tanto, genero la distancia del árbol hasta su sombra, genera un triángulo rectángulo. A su vez, mi altura con mi sombra genera otro triángulo rectángulo más pequeño. Por lo tanto, se nos da el caso del último tipo de teorema de Tales que podemos utilizar cuando tenemos un triángulo y tenemos una recta paralela dentro de ese triángulo. En este caso se da lo mismo, pero este triángulo está de lado. Teniendo estos valores, puedo crear la proporción. ¿Cuál es la proporción que voy a crear? En este caso será como el último ejercicio que vimos. AB es a BD como AC es a CE. Por lo tanto, voy a tomar el valor 0,5 es a 1,7 y ahora voy a tomar el valor de los lados completos. 3 metros es a X. Una vez generada esta proporción, puedo encontrar el valor de X, que será la multiplicación de 3 por 1,7 dividido en 0,5. Y ese resultado nos da 10,2.